Buenas noches, compañeros. El motivo de esta reunión es para profundizar los conocimientos ya establecidos de lo que es el cuidado intensivo. He visto la necesidad de iniciar con este tema porque siempre es algo árido, como que nos da un poco de temor el poder abordar y poder entender más el por qué utilizamos ciertos dispositivos para apoyo vital de los pacientes. Entonces, este es uno de los temas que considero que debemos profundizar. Hay varios temas adicionales que se van a ir abordando. Entonces, vamos a empezar con esto. Creo que es una de las cosas que a muchos nos da un poquito de incertidumbre saber qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? No hay que olvidarse que el soporte ventilatorio es una de las cosas más básicas aquí en una cuidado intensivo. Y el enfoque para enfermería es netamente no el hecho de que cómo le voy a ventilar, ni la presión pico que le tengo que poner y todas esas cosas, cómo voy a hacer. El enfoque de enfermería es el siguiente: saber exactamente qué es lo que nosotros vamos a hacer conforme el paciente va presentando cambios. Tenemos un monitor, tenemos muchos números, saber a qué corresponde eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a estar establecido esto? Vamos a hablar de conceptos básicos, ¿sí? Vamos a hablar de las necesidades, cuando pensamos que necesitamos del paciente la ventilación, qué son los valores que debemos poner, y nosotros como enfermería, qué es lo que tenemos que estar pendiente, ¿sí? Para salir del hecho de solo a la bitácora anotar, ¿sí? Porque con ese tamizaje que ustedes hacen ya dan una voz de alerta. Es más, pueden inclusive actuar como lo han hecho siempre, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuándo actúan? Cuando dice la alarma está pitando, pero hay que saber por qué la alarma pita, ¿no es cierto? ¿Y qué significa que pite la alarma? Ese es otro tema que también se va a abordar, ¿sí? Muchas de las veces ya hemos hecho nosotros, mira, está el paciente pitando, está tosiendo, decimos, ¿no es cierto? Entonces ya actuamos con un conocimiento, yo lo digo muy básico, por lo que lo hemos aprendido, pero hay que saber por qué se genera esto, ¿sí? ¿Cuándo actuamos? Cuando le ponemos al paciente en 45 grados, en 35 grados. ¿Para qué? Para que las secreciones no se estanquen, ¿sí? ¿Cuándo actuamos? Cuando ayudamos al fisioterapista a hacer los movimientos del paciente, al aseo de la boca. Ahí actuamos, ¿sí? Entonces, todos estos tópicos simplemente se van a reforzar ahora. Capaz alguien no lo sabe, capaz alguien nos olvidó, entonces simplemente vamos a recordar, ¿sí? Entonces esta charla va basada en eso, cosas muy simples pero muy importantes, ¿sí? Perfecto, vamos. Parte del manejo del cuidado intensivo es el soporte vital, sea soporte vital respiratorio, soporte vital cardiovascular, soporte vital renal, ¿sí? Lo que nosotros damos son oportunidades de vida. Parte de eso es la parte de la respiración. Entonces, ¿qué es un concepto básico que todos lo hacemos? ¿Qué es la respiración? ¿Qué es la ventilación mecánica? A ver. Esto, con palabritas más elaboradas, ¿no es cierto? Asistencia artificial al intercambio gaseoso mediante un respirador ventilador, ¿sí? Ese es el concepto más técnico, nada más. Cuando le digan, ¿qué haces tú? Lo ayudo a poner ventilador mecánico, respirador mecánico, ¿sí? ¿Pero qué es eso? ¿Para qué sirve? Para esto, para hacer el intercambio gaseoso, ¿sí? ¿Y cuándo necesitamos ponerle eso a los pacientes? ¿Cuándo creen que necesita un paciente un ventilador mecánico? ¿Cuándo creen, licenciados?
cuando sí, o sea, cuando solo no lo puede hacer solo en caso de algún traumatismo. Un traumatismo, o sea, la palabra cuando no lo puede hacer solo está bien, porque hay muchas razones por las cuales el paciente no puede respirar o respira con dificultad. Y cuando respira con dificultad, porque no necesariamente puede ser que respire con dificultad porque tenga problemas en el pulmón, ¿no? Ojo, la ventilación mecánica no se utiliza solo para los pacientes que tienen problemas de los pulmones, ¿no es cierto? Entonces esa palabra está muy importante porque cuando no puedes respirar bien, ¿ya? Entonces, cuando necesita un paciente un ventilador. Aquí están todos los puntos más importantes. La famosa insuficiencia respiratoria aguda, que no necesariamente es por neumonía. Tenemos casos, pacientes diabéticos. ¿Cómo vienen? Respirando rápido, sin tener problemas de pulmón. Apnea o hipoventilación, los viejitos, los gorditos que se duermen más de la cuenta y se ahogan con su propio CO2. ¿Ya? Choque respiratorio, ahí sí viene el proceso infeccioso que nace del pulmón y que le dificulta respirar. A ese sí le ponemos también ventilador mecánico. Y lo que no vemos aquí, o más bien dicho, sí vemos, pero no con mucha frecuencia. ¿En qué sentido? Cirugía mayor hablamos de cirugía de corazón, neurocirugía o cirugía de trasplantes. Pero se la toma en consideración cirugía mayor cuando la cirugía es mayor de 6 horas. Porque en 6 horas pasan muchas cosas a nivel metabólico. ¿Sí? Entonces, todas estas situaciones pueden ser que el paciente necesite un soporte ventilatorio. ¿Sí? Pero aquí una pregunta, también puede ser para cuando los pacientes evitar que haya un mayor consumo ¿cómo lo podría decir? En su metabolismo. Energético, claro. Aquí dentro de la insuficiencia respiratoria están todos estos pacientes que descompensaciones metabólicas, sea diabetes, sea fallo renal, ¿sí? Que hagan que el organismo para compensar tenga que incrementar su trabajo metabólico. El diabético, ¿qué tiene que hacer? Botar CO2 para disminuir la acidosis. Entonces respira rápido. A él hay que hacerle descansar, porque si sigue en ese tónico, se van a acabar las reservas metabólicas, las reservas de glucosa y va a terminar claudicando. Y de lo que puede ser un evento controlado, se hace un evento urgente con todos los riesgos. ¿Sí? El paciente neurológico, el paciente que tiene gasgo menos de 8, está respirando, pero hay algo que le puede pasar y complicarlo. No hay reflejos de defensa de vía aérea. ¿Y qué es lo que puede hacer el paciente? No aspirar. O sea, aparte de su traumatismo, su lesión cerebral, va a complicarse con un proceso inflamatorio pulmonar. ¿Sí? Por eso la ventilación mecánica no está destinada solamente para los pacientes que tienen problemas de pulmón, para muchas otras cosas. ¿Sí? Tipos de ventilación, a ver, ¿cuáles son los tipos de ventilación que ustedes han visto que tenemos acá? La ventilación asistida, controlada por presión, la ventilación, invasiva y no invasiva. Eso, ¿sí? Hay la que es, digamos, algo agresiva. ¿En qué sentido? En que hay que poner un dispositivo hacia la vía aérea, irrumpiendo la protección normal, y la otra, la que es a través de una interfase que le va a permitir asistirle, a ayudarle al paciente. ¿Ya? Entonces, perfecto. Ventilación mecánica no invasiva, el mismo respirador con una interfaz adecuada para que le ayude con presión positiva a que el paciente, ese trabajo, ese esfuerzo que tenga, le sea más llevadero. ¿Ya? Y obviamente el paciente intubado, lo mismo pero con un tubo. ¿Sí? Ahora sí viene la parte, digamos, que más compleja. ¿Sí? Y todos los días vemos esto, ¿no es cierto? Y todos los días anotamos, ¿no es cierto? Pero no sabemos a qué es lo que estamos anotando y
Y bueno, ¿y qué pasa con eso? Sí. El ventilador, cuando nosotros le manipulamos, le programamos al ventilador, nosotros somos quienes decidimos cuántas veces va a respirar, ¿sí? Qué cantidad de aire va a ingresar y a qué presión va a ingresar, ¿sí? Nosotros ponemos eso. Cuando el paciente está totalmente dormido, controlado, ¿cierto? Y aquí vienen los valores que vemos nosotros siempre. El volumen corriente arterial, la frecuencia respiratoria. Aquí hay datos muy importantes. Por ejemplo, el volumen corriente, el volumen tidal, es la cantidad de aire que entra en cada respiración. Entre 6 a 8 mililitros, esos valores están estipulados como que hacen menos daño, más que no hagan daño, ya les voy a decir por qué. ¿Ya? Entonces, entre esos dos valores, el pulmón se daña menos. El paciente vive más con esos valores. Del valor del peso predicho. Entonces, aquí es la importancia donde ustedes intervienen. Porque, ¿qué tal un paciente que tiene 50 kilos y le vemos que tiene unos 500 mililitros y nosotros solamente notamos? ¿Cierto? Si sabemos que lo máximo que puede recibir este paciente es esto, y si multiplicamos 50 kilos por 8 son apenas 400 mililitros y le estamos dando 600, 600. Ahí es donde intervienen ustedes. Porque a partir de ahí ustedes van a decir, no, pues si son apenas de 6 a 8, si ya estamos metiendo 8. Doc, ¿por qué está con 8? Y el doctor va a decir, no estaba con 8, estaba con 6, no, está con 8. Así está el volumen tidal. Entonces el doctor ve, sí, perfecto. Y le acomoda. Ahí es donde interviene. Ahí es donde esto se va a aplicar. ¿Cierto? ¿Ya? Hay pacientes obesos, hay pacientes flaquitos, hay pacientes grandes, hay pacientes pequeños. ¿Cuál es el peso que vamos a utilizar? Recuerden que los pulmones no crecen. Podemos ser altos y anchos, pero los pulmones siguen siendo adecuados para un peso adecuado. Por eso la necesidad de ver que el paciente tenga o el peso real, el peso calculado, ¿sí? O el peso ajustado. ¿Ya? Porque va a decir, no, mire, este paciente de 100 kilos y apenas está ingresando 350 mililitros. No. Eso es lo que él necesita para su peso predicho, su peso adecuado. La lógica dice, no, pues que es grande, hay que ponerle más, es pequeño, hay que ponerle menos. No. Ahí es donde se maneja eso. Y ustedes tienen que ver en la bitácora qué peso es el que le corresponde a ese paciente. Y ahí van analizando los datos que se van poniendo en el ventilador. ¿Sí? Como ven, no son cosas muy complejas. Y eso estamos, todos los días estamos viendo eso. Cada hora notamos eso. ¿Sí? La frecuencia respiratoria. Entonces nosotros en el ventilador le ponemos cuántas veces respira, ¿sí? ¿En función de qué? En función de la necesidad de que el paciente saque CO2, ¿sí? Y en función de la normalidad. ¿Cuántas veces respiramos normalmente? 12 a 17. De 12 a 16, normalmente. Aquí interviene ese concepto y ese conocimiento básico. ¿Ya? Podemos extendernos, pero si nos extendemos más, no. ¿Por qué tiene 22? ¿Por qué tiene 30? ¿Sí? Todo tiene una razón de ser. Y capaz el doctor le dice, ay, no me daba cuenta. ¿Sí?
esto parte de conceptos básicos. ¿Ya? Ajustes de presión. La famosa presión inspirada de oxígeno que también ponemos. Recuerden que el oxígeno no es inocuo. El oxígeno causa daño. Se ha demostrado recientemente que a partir de 60% de CO2 ya es más dañino. Cuando un paciente está al 100%, va a generar más inflamación. Si él ya viene inflamado, le ponemos CO2 al 100%, más inflamación. ¿Sí? Entonces, por eso la necesidad de cada vez que ponemos un flujo alto, irle reduciendo en función de la necesidad. Y aquí interviene en gran importancia saber qué tipo de paciente tenemos. Si es un paciente oxígeno dependiente o no lo es. Si es un paciente cardiópata o no lo es. Si es un paciente neurocrítico o no lo es. ¿Por qué patologías en las cuales? Indiscutiblemente que para mantener una saturación de oxígeno sobre 90. Si hay que subir la presión inspirada de oxígeno más de 60, pues hay que sopesar cerebro o inflamarle más y esperar que tenga más riesgos de fallecimiento o complicaciones. ¿Sí? Entonces, ustedes están en la sala y el paciente está desaturado y le suben a 80. Doc, está desaturando, le subí a 80. Entonces, ahí hay que ver cómo podemos hacer para que ese paciente vuelva a tener una buena oxigenación sin incrementar el aporte de oxígeno. ¿Sí? Y la famosa PIP. La PIP es una presión que el ventilador se queda cuando hace el ciclo respiratorio. Mete aire, saca aire. Así normalmente respiramos, mete aire, saca aire. Cuando nosotros estamos acostados, colapsan los pulmones. El peso del mediastino y del mismo tórax hace que los pulmones se colapsen. ¿Ya? A nosotros no nos pasa nada porque cuando estamos despiertos, ¿qué es lo que hacemos? Damos la vuelta, así, nos damos la vuelta, tosemos, y eso que hace que mejore la presión intrapulmonar y el pulmón queda abierto. Nosotros normalmente no tenemos PIP. Pero cuando a nuestros pacientes, por obligaciones, tenemos que acostar, el pulmón colapsa, el peso muerto del cuerpo cae y eso hace que se colapse el pulmón. Y necesitamos ponerle algo para que ese pulmón no colapse. Entonces, si el paciente respira, entra aire, sale aire, al momento que respira, suelta el aire y le dejamos con una presión para que no colapse. Entonces ya va a ser el movimiento respiratorio a este nivel sin sacar todo el aire. Eso va a permitir que el paciente, en el cúbito dorsal, no se colapse el pulmón. Esa es la famosa presión respiratoria al final, sí, la presión positiva respiratoria final, la PIP. ¿Cuándo más necesitamos PIP? Cuando estos alveolos, aparte de que está el paciente en el cúbito dorsal, están ocupados con secreciones, golpeados por algún trauma. Necesitamos que ese pulmón permita la entrada de aire. Los pacientes con neumonía también se les pone PIP. Entonces ahí en los pacientes hacemos que ingrese el aire y no se salga, ¿no es cierto? Y hay otros pacientes, ingresa el aire y no se sale. Tenemos que dar más presión local. Entonces, esa presión, mientras el ventilador está ciclando, mientras está moviéndose, no se pierde, no se fuga, porque es un circuito presurizado, está selladito. Aquí a través del neumotaponamiento y en el ventilador a través de las uniones de las mangueras. De ahí la necesidad de que todo esté bien presurizado y sellado. ¿Qué pasará cada vez que se nos afloja una manguera? Y si se baja todo, ya no hay oxígeno.
Y si no hay oxígeno, por aquí, ¿sabes? Aquí empieza a bajarse. ¿No es cierto? Se desaparece. ¿Ya? Entonces, de ahí la necesidad que este sistema presurizado, por ningún momento, se libere la presión. Podemos hacer un acto controlado, sí. Digamos que se rompió la presión, se rompió la manguera y necesitamos cambiarla. ¿Sí? O el paciente le vamos a cambiar de ventilador porque el ventilador se obstruyó, dejó de funcionar. Tenemos que hacer que el paciente quede insuflado, hacemos una oclusión y le volvemos a conectar y con eso evitamos en gran medida que ese uno se desipe, digamos así, ¿no? ¿Sí? Entonces, si sabemos que no hay, las personas no tenemos PIB y el paciente está totalmente sedado y le ponemos PIB, ¿no es cierto? Más o menos entre 4 y 5 para sostener el alveolo abierto o la respiración no colapsada. Y si tiene 10, ya sabemos lo que es la PIB, ¿cierto? O sea, el valor para todos debe ser entre 4 y 5, independientemente de su diagnóstico. Claro, es que al momento que le acostamos y al momento que le sedamos, perdemos el tono simpático de los músculos torácicos. Entonces, ¡pum!, se colapsa. Más o menos el PIB entre 3 y 5 permite que se queden los alveolos abiertos. Obviamente, si tenemos un paciente de 100 kilos, como que 5 le va a ser insuficiente. Pero si es uno así flaquito como la doctora, 3 o 4 es suficiente. ¿Sí? Por eso es individualizado. Recuerden que todo lo que tenga que ver con presión, todo lo que tiene que ver con ventilación, no es que no le hace daño, le va a generar un grado de estrés alguno. Lo que debemos hacer nosotros es el mínimo estrés. Por eso es la necesidad de tomar en cuenta estos datos. ¿Sí? Entonces, si tienen un paciente y ustedes dicen, ah, sí, me entregaron con PIB de 10, wow, ¿por qué necesita PIB de 10? No, ya sabemos. Y al paciente con PIB de 10 resulta que se le aflojó la manguera. ¿Qué esperamos? ¿Sí? Entonces son situaciones que hay que tomar en cuenta. Ahora ya sabemos por qué. Una pregunta. Hay pacientes críticos, como dice que si está bien alto, ¿esos pacientes se les puede movilizar o no se les puede movilizar? Se les debe movilizar, pero con todas las precauciones. Ahora recuerden que un paciente que tiene un PIB alto es porque está bien complejo. Si tiene un PIB alto, tiene la vía aérea bien presurizada, o sea, está ajustada la vía aérea. ¿Qué pasa con un globo si está bien inflado? Si tú le mueves más de la cuenta o con agresividad, ¿qué pasa? Se rompe. Entonces, a estos pacientes, cuando ya están muy complejos, hay que garantizar que estén completamente sedados, inmóviles para evitar estas desapuestas o estos cambios de presión y haya lesiones pulmonares por desacoplamiento, asincronía, mala posición. ¿Sí? ¿Y en qué la FIO2 mayor al 60%, en qué patologías se puede ver? Siempre, cuando nosotros intubamos, obviamente el paciente, si es por un evento respiratorio, siempre va a necesitar periodos al máximo, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque el ventilador todavía no hace su trabajo, porque todavía están los alveolos colapsados. Pero si ya vemos que empieza a saturar mejor, hay que ir bajando. Sí, pero hay casos en que puede estar en 60, 70%. Claro, es que eso digo, es la necesidad del paciente. Digamos que tenemos un paciente que se infartó
y que por mala suerte tuvo un trauma craneoencefálico. Y el trauma craneoencefálico fue por un accidente de tránsito que le dio contusiones pulmonares. Le pusimos la PIP, le pusimos el Bolometida, y a pesar de eso, no satura bien. ¿Qué priorizamos? Cerebro, corazón. Tenemos que priorizar eso. Con los riesgos que nos lleva tener una fibrosis alta. No hay de otro. Pero al momento que ya empiece a tener unos buenos niveles de oxigenación, ahí es donde intervenimos. Ahí ya tiene 95, perfecto. Debajo. Ahí ya tiene 98, otra vez 95, otra vez debajo. ¿Sí? O sea, esto es dinámico. ¿Sí? No es un comportamiento estático. ¿Sí? No sé si se han dado cuenta, cada vez que intubamos a un paciente y está en 100, nosotros está en 95, 90. ¿Sí? Entonces, para eso es la importancia de saber qué cantidad de oxígeno es perjudicial y qué cantidad de oxígeno es beneficioso. ¿Quién es el paciente con FIO2 a 60 y ya está intubado 2 horas y está saturado a 95? Bueno, no pasa nada. En base a este conocimiento ya sabemos por qué le vamos a hablar. Aquí vienen los modos ventilatorios. Ya, hemos visto estas imágenes, ¿sí? Y esto es importante, solamente con la monitorización, o sea, solamente viendo. Por eso yo siempre les digo y les seguiré insistiendo en que pongamos las curvas. Las curvas del ventilador nos dicen mucho. Siempre tiene que haber, sea en un modo o en otro modo, las tres a la vez. Las tres a la vez. No podemos tener solo una o dos. Las tres indican que está generándose un flujo de aire. Ese flujo de aire tiene un volumen determinado y ese volumen determinado con ese flujo genera una presión. Todo eso necesita el aire, el oxígeno para poder entrar al pulmón y hacer el intercambio gaseoso. Porque podemos tener una línea de presión, o sea, algo que haga fuerza, pero que no meta nada. Y ahí es cuando estas líneas se pierden. Solo con eso sabemos que hay algo que está impidiendo que entre el aire. ¿Y qué es lo que impide generalmente que entre el aire? Las secreciones. ¿Qué es la cosa más? Flujo, fluido, hemoglobina. Exactamente. ¿Sí? Ya ven cómo sacamos conceptos facilitos, solamente del análisis de las curvas. No hemos visto ni un número, pero el ventilador ahí está pi, pi, pi. Entonces, miren esta imagen. Pocas veces vamos a ver aquí, porque la mayoría de veces nosotros ventilamos por presión, que son los dos modos ventilatorios, por presión por volumen. ¿Cuál es la diferencia? En la máquina, a través de sus dispositivos internos, va a mandar sensando presión. La presión, cómo llega el aire hacia el último alveolo. Genera una presión, vence la resistencia de la tráquea, de los bronquios principales y los alveolos, y los abre. Ya, presión neta. El ventilador genera una presión. En el volumen, a diferencia de eso, la presión no dice qué cantidad de aire va a ingresar, solo dice una presión. En cambio, en el volumen le ponen 200, 300, 400, lo que necesita el paciente, pero la presión que va a generar ese volumen no sabemos. Ahora, ¿cuál será peor? ¿Cuál será mejor? ¿Qué opinan? Por volumen puede ser. Porque por presión, si da mucha presión, puede causar trauma. Todos los estudios
todo lo que hemos hablado están basados solo en presión. Que la presión pico, que la presión meseta, que la presión positiva al final de la expiración. Todos los análisis son solo bajo presión. La presión es la que lastima más al pulmón. La presión hace que se estallen los alveolos, la presión hace que se destienda el tejido, ¿sí? Entonces nosotros al momento que ponemos una presión determinada, estamos controlando ese parámetro. Pero si nosotros ponemos un volumen determinado, no sabemos qué presión va a generar. ¿Sí? Pero hay casos que necesitan volumen. Y ahí hay que jugar entre lo que le conviene al paciente y lo que es técnicamente posible. Pero la presión, el control de la presión, salva más vidas. ¿Sí? Control por volumen, se dan cuenta que tiene una pendiente, una subida media redondeada, hace un pico y baja. Sí, sí. Ya. Cuando el monitor indica eso, de las tres curvas ven la primera, ¿no es cierto? Ventilado por volumen. No necesitamos ni ver la máquina, nada. Mira, ese está con volumen. Solo viene el monitor. Se garantiza la entrega de un volumen de aire exacto, constante. En cada ciclo las presiones del aire varían dinámicamente. ¿Sí? Miren, ¿cuál es la diferencia entre el volumen y el control en los gráficos? Que la parte de arriba es una meseta completa. ¿Sí? Se dan cuenta que como que se cambian el orden de los dibujos, ¿no? La parte de arriba es presión, la parte de arriba es presión, pero la presión que genera el volumen da un tipo de curva y la presión que genera la presión da otro tipo de curva. ¿Ya? Entonces, las tres tienen que estar sincronizadas. Entonces, da una presión, hay una cantidad que entra de aire y esa cantidad medida en mililitros. Nosotros solamente viendo el dibujo sabemos de qué modo se está ventilando. Todos los ventiladores tienen eso. Toditos los ventiladores. ¿Sí? ¿Qué hace la presión? ¿Cómo está controlado? El respirador limita la presión de insuflación a un nivel máximo prefijado. El volumen de gas registrado variará según la resistencia pulmonar. ¿Qué es lo que le complica al paciente? El pulmón que esté o duro o suave, ocupado, golpeado, lastimado. ¿Sí? Eso es lo que le complica al paciente. Y sobre eso es lo que nosotros queremos hacer el menor daño posible. ¿Ya? Los dos modos ventilatorios, y le he añadido un modo que nosotros estamos constantemente utilizando. ¿Qué es ven en ese dibujo? ¿Qué interpreta? ¿Qué están haciendo los muñequitos de al lado con el del medio? Apoyándose, perfecto. ¿Ya? Dentro de la ventilación mecánica hay un modo en el cual el ventilador no hace todo el trabajo, solo le apoya al paciente. Este modo utilizamos cuando el paciente ya despierta y empieza a generar sus propias respiraciones, pero por la sedación, por el encamamiento, por el corticoide, por la enfermedad, por lo que sea, no tiene esa vigorosidad para respirar lo que necesita. Entonces ahí nosotros tenemos que darle un apoyo hasta que se recupere. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros llamamos la presión de soporte. ¿Sí? Entonces ahí las curvas, nosotros ya no controlamos ni la presión, ni el volumen, ni la frecuencia. Solamente damos el apoyo que necesita. Sí, si el paciente necesita 10 y está haciendo 5, le ponemos 5 hasta que llegue a 10. ¿Cierto?
Si ya tiene 8 y está puesto 5, le bajamos los niveles para que llegue solo lo que necesite. Y va a llegar en un momento en que ya no necesite nada, pues le sacamos el ventilador. Entonces las curvas, como es un modo de presión, va a tener estas curvas. ¿Sí? Entonces es un modo de apoyo. ¿Sí? Esto es algo un poco más de cuidado intensivo. Más de cuidado intensivo, que ya manejamos y ustedes escuchan, que son parámetros algo más minuciosos. ¿Ya? Y han de escuchar ustedes cuando entregan a los pacientes o los compañeros residentes están, mira, es que la presión es esta, es que la trae. La presión de conducción, ¿qué quiere decir esto? El pulmón se abre, se cierra, ¿no es cierto? Pero va a haber un punto que se abre y se cierra. En este punto, donde el pulmón no se va a dañar más. Ya, vamos otra vez. Sube, baja, se queda con la PIB. Ya, desde la PIB empieza a subir otra vez. Ya. Pero va a haber un nivel, un límite, en donde el pulmón le va a ir mejor. No se va a inflamar tanto. Es un nivel muy estrecho, en donde el pulmón se va a expandir y a contraer, y ese fino movimiento va a permitir que haya intercambio. ¿Ya? ¿Sí? Esa es la presión de conducción que nosotros llamamos la drive pressure, que han de haber escuchado. Pondrán atención cuando los doctores dan. ¿Ya? Y ellos hacen los cálculos y ven todo y que no sé qué. Entonces ahora ustedes, la drive pressure es el máximo hasta 15. Inspiración, respiración, pico. ¿Ya? De aquí para acá es lo máximo que se puede mover el pulmón sin que le dé más inflamación, sin que le dé más estrés, sin que se rompa el pulmón. Pero si se pasa de esto, ya se ha demostrado que los pacientes se mueren más. Entonces, cuando ustedes estén con el médico y escuchen, sí, la drive pressure está en 16, en 17. Ustedes dicen, ¿y por qué está así? ¿Qué le pasó a este paciente? ¿Por qué nos hemos salido del límite normal? Y ahí el doctor va a tener que dar sus justificaciones. Porque puede ser que el paciente no necesite. Nosotros nos hayan pasado la presión de conducción. ¿Cuándo utilizamos esto? En los casos más graves de los pacientes que necesitan ventilación mecánica. Especialmente los que tienen compromiso neutropulmonar, que es la neumonía y los famosos distrés. ¿Sí? Entonces, los distresados, que están más complejos, son los que están drogados, ¿no es cierto? O los que tienen PIB alta. ¿Ya? Entonces, a este grupo de pacientes hay que ponerles atención. ¿Sí? Porque el paciente puede tener una buena oxigenación y uno automáticamente enfoca eso como que le está yendo bien. Pero puede tener una buena oxigenación y esto salirse de control. El paciente se va a morir más. Así tenga buena oxigenación. Porque aquí interviene la presión que genera todo el pulmón, la presión que se genera lo que se colapsa el pulmón y todo ese trabajo que genera esa amplitud exagerada. Por eso se muere más el paciente. Puede tener el oxígeno, puede tener el CO2 hasta en 30. Pero si esta presión de conducción está sobre 15, el paciente demostrado estadísticamente que se va a morir. ¿Sí?
Yo tengo una pregunta. Esta Daily Pressure se puede medir en cualquier paciente y cómo la miden. Ah, buena pregunta. ¿Cuál es la curva que vemos aquí? De volumen. Ah, ya ven. Buena pregunta. La presión de conducción se mide calculando la presión meseta que solo se puede obtener en una curva de volumen. ¿Ya? Pero hay ventiladores que calculan, así tengan modo de presión control. Nuestros ventiladores no creo que tienen eso. Pero podemos hacer el ejercicio y cambiarle a volumen solo para calcular eso. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado porque le ponemos presión de 18 y nos da 400 de volumen. Nosotros le programamos 400 de volumen, nos va a dar presión más alta. Sí, pues hay que tener cuidado. Pero ya algunos ya tienen los ventiladores. ¿Sí? Entonces, ya ven, la Che ya aprendió que es curva de volumen, está bueno. No se olviden, esto es volumen. Siempre cambia. ¿Ya? Sí, es diferente. ¿Ya? Es que imagínense, nosotros bajamos de otra área y nos ponen acá. Y yo a lo que bajé me pongo a ver esa de los ventiladores. No entendí nada, pues ¿cómo voy a aprender? No entendí nada. Justamente porque es el alcance de esta charla, porque ustedes van a emergencia y ahí van a hacer bastante apoyo. Ahí van a hacer mucho apoyo solamente con esto. Ya, como que está muy alto, ¿no? Porque el ventilador mecánico se pone a pacientes que no necesita, digamos que no tienen problema pulmonar. Y los pacientes que no tienen problema pulmonar necesitan presiones bajitas, no necesitan PIB alto, no necesitamos estresarles con 20 frecuencias y con presiones inspiratorias sobre 13 y 15. Y ahí sí les sobredistendemos el pulmón. ¿Sí? Ajá. Y aquí van los valores. La presión pico, que es la puntita más alta de la curva, 35 o menos. Oiga, este paciente tiene 40. ¿Cómo así? Tiene que haber respuestas del médico a esa presión. ¿Sí? La presión meseta o plató, que es esa presión que llegamos al tope y cae. ¿Ya? Con esta y el valor de PIB se calcula la radio. ¿Sí? La presión del balón, la del manguito, que desafortunadamente no tenemos el medidor, 20 a 30. ¿Para qué sirve esa medida? Para asegurar el sellado de la tráquea previniendo las fugas, para tener el sistema presurizado, que no se escape, si es posible, ningún mililitro de aire. Y la frecuencia respiratoria de 12 a 20, ¿sí? Para que el paciente se sienta cómodo. Recuerden que nosotros adaptamos el ventilador al paciente, al inicial. Luego nosotros, el paciente, tenemos que adaptar al ventilador. ¿Sí? Ajá. No siempre tiene que el paciente estar anclado al ventilador, porque el ventilador está programado, tiene que hacer el paciente. Eso solo cuando está completamente sedado. ¿Sí? Entonces ahí vienen las famosas asincronías, que el paciente tose, que está agitado. ¿Sí? Muchas veces el paciente se agita porque él está respirando 20 y le ponemos 16. ¿Sí? Él está respirando profundo y nosotros no le damos el soporte necesario y el paciente se cansa. Mira, está agitado, ponle sedación, ponle esto, no. ¿Sí? Y está generando una presión alta, y está generando taquimia, y está generando desaturación. Presión neumática de balón, menos de 20 centímetros,
serie de agua, alto riesgo de fuga y aspiración, el manguito, entre 20 y 30 el rango óptimo, y más de 30. Un balón muy apretado, hace que las velocidades de la mucosa traqueal se ocluyan. Recuerden que el riego sanguíneo es distal, o sea, al último llega, como decirle, las micro arteritas. Paciente chocado, pseudoanalgesiado, relajado, todo, y le ponemos un hemotransportamiento más de 30, se colapsa los vasos, los microvasos, y el tejido empieza a esquinzarse. El paciente 7, 10, 15 días así, sale de la ventilación y a los 3, 4 meses vuelve con la garganta cerrada, con la tráquea cerrada, viene asmático, porque resulta que la tráquea donde estuvo el tubo se hizo de este porcito y se le cruzó una secreción y empieza a hacer esto. Por eso la necesidad de ver que todos los días, cada cambio de posición, cada aspiración, ver que ese hemotransportamiento esté en el valor adecuado. Desafortunadamente no tenemos, pero los señores fisioterapistas saben. Y ustedes también saben. Ya digamos que es una destreza, no es lo ideal, pero es una destreza que se debe desarrollar. Entonces, parte del cuidado, ¿qué tal si llega el taponamiento está durísimo? Como que no está bien. ¿Sí? La presión, la medición de presión debe registrar sistemáticamente cada turno tras el aseo de la cavidad oral para evitar la neumonía intrahospitalaria. Imagínense, en un hemotransportamiento inyectable y le ponemos la clorexidina en la tráquea, ¿qué pasa? Y acaba inflamándolos. Y de lo que no tenía neumonía, la neumonitis primero y luego neumonía. Parte del cuidado de enfermería, ¿sí? Y obviamente el cuidado médico, es llegar a que no haya procesos de infección pulmonar por estos detalles. Ya hay protocolos muy avanzados, especialmente en España, que hablan de la neumonía cero. ¿Cómo evitarlo? ¿No es cierto? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podríamos evitar una neumonía asociada al ventilador? Claro. El aseo de la cavidad oral, la posición, el cambio de filtros, La aspiración, secreción. la aspiración de secreciones, es lo que hablamos ahorita. El manejo adecuado de la ventilación. Sí, porque inflama el hemotransportamiento. ¿Cierto? Todos estos detalles que no necesitan ni plata, ni cosas muy caras, ni cosas extraordinarias, ni siquiera la fisioterapista, ayudan a que el paciente no se colonice y no se infecte por gérmenes que vienen de otros lados. Infección de la cabecera, 30-45, ¿sí? Aseo bucal exhaustivo, ¿ya? Con clorexidina cada 6 o 8 horas. Aspiración de secreciones subglóticas, eso me olvidé decir, el tubo de aspiración subglótica, que es ayuda, porque quieran o no quieran, microgotas van cayendo de a poco, y no podemos llegar pues, hasta la unión del hemotransportamiento con el tubo, siempre se va a quedar algo. Y cada vez que lo movilizamos, cada vez que se nos desinfla el bajo, pasa una. Por ahí pasa algún cáncer y ya tiene la pulmonía. Limitar cambios iniciales de la tubuladura, limitar el cambio de circuito respirador únicamente en debilidad técnica y suciedad biológicamente visible. Claro, no se le cambian los tubos, ¿no? Ni cada 8 días, ni cada 15 días, ¿no? No sé que haya secreciones y compliquen. Entonces, con esto, en España, que es donde se ha reducido la neumonía hasta valores muy importantes, cero no, pero ese es el plan.
La aspiración. Pongamos la indicación aspiración estática cada 8, estática cada 6. No, eso hay que olvidarse. Cada vez que sea necesario, nada más. Ojo con esto. Investigación sistemática de solución, eso no se debe hacer. Por si acaso, si trabaja en otros sitios ya le ven, le quitan que eso no se debe hacer por lo que hablamos anteriormente. El tubo está diciendo las secreciones, la tuba de las secreciones, lo que sea, ¿qué es lo que hacemos con la vuelta? No vamos a hablar de no necesito. Porque si pasa esto, si hace en otras partes. ¿Cuándo pita el ventilador? ¿Cuál es el color más representativo? El celeste. Secreciones, lo primerito. El verde, desadaptación, tos, asincronía, tolerancia a la sedación, dolor, incomodidad. Eso no hay que olvidarse. Nosotros podemos tener pacientes sin sedantes ventilados. ¿Sí? El arte del médico es ponerle el ventilador a lo que el paciente necesita. ¿Sí? Cada vez estamos preconizando el uso de menos sedantes, ¿ya? Para evitar los riesgos de disminución de inmunológica, encamamiento, debilitamiento del diafragma. ¿Sí? Cada vez necesitamos menos. Pero ¿cuál es el pago de esto? De utilizar menos y poner el ventilador lo más adecuado al paciente. ¿Cuál es el costo? El costo es que el fisioterapista va a tener que estar ahí más tiempo. El costo es que ustedes van a tener que estar más tiempo ahí. El costo es del médico que va a estar más tiempo. Y ahí estamos en un gran dilema. ¿Cierto? Porque a veces tenemos dos, 3 pacientes y nos ocupamos del uno del otro. O sea, recuerden que cada hora que el paciente no tiene sedación es una hora menos de ventilación. Tubo acordado o mordido, menos broncoespasmo. Muchos se dan cuenta que el broncoespasmo es poquito lo que genera como incomodidad al manejo. Las asincronías pueden dar un falso espasmo. Porque el ventilador está de ida y el paciente está de regreso. Entonces, ¿qué hace la máquina? Tratar de meter aire. Y si está yendo en contra, ¿qué es lo que hace? No, dice, mira. Y le metemos broncodilatador y le aspiramos. Pero eso es en menor grado las causas de que las alarmas piten. Ojo con esto. Si las alarmas pitan, hay que ver por qué pitan. Entonces, si pita una alarma, ustedes ya saben qué paciente tiene. No me pone, ¿qué será? A ver, secreciones. ¿Cierto? O si vemos que es un paciente que ya está en fase de despertar, asincronía. O sea, ¿para qué nos ayuda esto? Para ya poder intuir a qué escenario nos vamos a enfrentar, para que no llegue como cierto compañero, ya está bien vestido, pásame una sombra para estar. ¿Sí? O llámale al fisioterapista. ¿Sí? Entonces ya sabemos cuáles son las razones por las que el ventilador va a pitar, ¿ya? Y la parte de digamos que una de las partes ya finales del paciente que está ventilado es el retiro de la ventilación. Recuerden que al momento que nosotros le intubamos al paciente, ya estamos pensando en extubarlo. El mismo hecho de que le bajamos la fría, le regulamos las presiones, le hacemos gasometría y todo eso, ya estamos pensando en quitar el ventilador. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo ustedes piensan que el paciente está en condiciones de quitar el ventilador? Cosas muy, muy claras. O sea, que esté despierto. O
sea, un estado neurológico adecuado. ¿Qué más? Pero para eso tiene que estar en la sedación. Ya, quitar la sedación. ¿Qué otra cosa más? Estoy respirando mejor. ¿Cuándo un paciente respira mejor? Ya. Si el paciente vino por un problema infeccioso pulmonar, no respiraba bien, y ahora ya está respirando bien, ¿esto qué nos quiere decir? Que la infección ya está. Cuando la causa que le llevó a la ventilación está controlada o resuelta. Si es que fue por un trauma, ya vemos que está fuera del peligro del trauma, ya le quitamos los sedantes, empezamos el destete de la ventilación. Si el paciente vino por una neumonía, ya no hace fiebre, ya está la CO2 baja, ya recibe otros antibióticos, empezamos el protocolo. Si viene por cetoacidosis diabética, muy alcalótico, y ya está controlado, o sea, si la causa que le llevó al ventilador está controlada o curada, iniciar. ¿Qué otra cosa más? La parte de la hemodinamia, o sea, obviamente si viene por un proceso infeccioso que le causó choque de contención, o sea, ya va revirtiendo, pues todo tiene que ir de la mano. ¿Sí? Porque, ¿qué tal el día ya salió de la neumonía, pero está en choque? ¿Le sacamos o no le sacamos el ventilador? Pero si el doctor me dijo que apenas se resuelva la causa y resulta que durante la neumonía le dio una arritmia y le desencadenó un infarto. Y el paciente quedó infartado y quedó con una presión de eyección alterada. Como ustedes saben, el corazón con el pulmón trabajan al inicio. Y el pulmón está curado, pero el corazón todavía está fallando, entonces no podemos avanzar. ¿Ya? Hoy está como definitivo, está con glutamina, cualquiera de las drogas. Vamos a prueba de la respiración espontánea. Entonces ese es un paso. Ya una vez que ha pasado todo esto, pues vamos a hacerle las pruebas. A ver si respira bonito, a ver si tiene el volumen adecuado, a ver si no respira muy rápido, muy lento, ¿cierto? ¿Ya? 30, 120 minutos mediante tubos. Ahí licenciados, fisioterapistas son expertos en eso. Hagamos la prueba del CBT. Todavía no respira bien. Perfecto. ¿Sí? Porque ¿qué tal? Ya está en soporte de 8. Y te entregan así, ¿no? Mira, ya está en soporte de 8. ¿Qué paciente? Por eso, un valor tiene que ir de la mano de la parte clínica. ¿Ya? Si ya está en función de soporte de 8 y todo está perfecto, pero está taquímico, taquicardia, no puede salir del ventilador. Todo tiene que ser congruente. La evaluación, obviamente, la evaluación clínica exhaustiva, la tos, que es un factor muy importante porque puede estar despierto y no toser, y porque no puede ser extubado un paciente que no tose. No, porque los músculos. No sé. Porque su defensa de vía aérea va a ser ineficiente. Porque si no tose, toda la flema le va a ir al pulmón, pues. Y va a claudicar, y va a ser otro evento infeccioso, y además se puede ahogar y convertirse eso en una emergencia. Por eso tampoco. Si no puede tragar, tampoco. ¿No es cierto? Esos son los mecanismos de defensa de vía aérea, por los cuales a un paciente le intubamos cuando llega a un rasgo de 8 o menos.
pongan en ojo ahora en adelante. Ya está despierto, sí, pero no pasa los scores. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa los scores? Porque no tose. Puede estar despierto, puede estar sin oreti, puede estar con soporte de 5, o sea, pero si no tose, ese es un stop para extubarle con toda tranquilidad a ese paciente. Porque la flema se le va a acumular y se va a regresar al pulmón. O el mismo producción gástrica, si le acostamos y no nos damos cuenta, y la extubación programada, según la oxigenoterapia, ventilación mecánica preventiva, especialmente en los obesos. Ya tenemos un paciente que ya sabemos que es oxígeno dependiente, sabemos que es gordito, ya tiene los criterios para extubarle, pero a él, por respaldo, le tenemos que poner una ventilación no invasiva hasta que se complete, empiece a trabajar ya por sí solo, recupere su fortaleza y su vigorosidad. Entonces, como ven, son cosas que hacemos de a diario, son detalles que hay que poner más atención, ¿sí? Que a la final generan gastos si no se hace a tiempo, generan riesgos, complicaciones, ¿sí? Y se pueden corregir con antelación fácilmente. El mismo hecho de poder actuar ante alguna cosa muy básica, una obstrucción de un tubo, ¿cierto? Un cambio de posición, el posicionamiento normal del paciente, son cosas súper sencillas que se pueden hacer y eso estamos trabajando a diario. Por eso, parte primordial de la entrega de los pacientes es que están todos sentados, al menos los ventilados. Sí, con eso, la neumonía cero decía que hay que mantener las aspiraciones, las distilaciones de índices que no se deben hacer, que el manguito. Y se dan cuenta que son cosas que todos los días hacen. ¿Sí? Entonces, espero que esto haya profundizado los conocimientos de ustedes, tengan un poquito más de asidero técnico. Estoy por seguro que sí se me habrán aprendido los valores y para que sigan siendo parte del apoyo al manejo de los pacientes, a ser más críticos. Siempre hay una respuesta por alguna situación de la UCI, siempre. Y si no hay respuesta, si el médico que está acá no da una respuesta, hay que buscar a otro médico que dé la respuesta. Entonces, espero haber contribuido a ustedes esta noche. Y ya saben, pues cualquier cosa, pues, estamos siempre prestos a ayudar a alguna pregunta. ¿Todo bien? ¿Seguro? ¿De nada? ¿Sí? Perfecto. Listo. Muchas gracias por su colaboración. Serán bien recompensados en algún momento.